Dios los bendiga, hermanos. Bueno, quería compartir con ustedes como cada viernes la palabra del Señor. Eh, y, y teniendo en cuenta, ¿no?, lo que venimos hablando, estamos en los últimos tiempos y dice la palabra del Señor que a causa de que la maldad haya aumentado en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y no se enfriará solamente entre nosotros, porque quizás haya más rencores, más división entre nosotros, sino que aún con nuestro Señor el amor se enfría. Y esto se ve claramente cuando uno deja de leer la palabra, cuando uno deja de leer, de buscar al Señor. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Amén. No dejar que esto pase también en nuestra iglesia, a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: el que piensa estar firme, mire, cuide que no caiga. ¿Sí? Y es importante que podamos ser sensibles a esto, cuando la palabra nos está hablando, a cuando el Espíritu nos llama a tener comunión con nuestro Dios y acudir al llamado, porque no debemos enfriarnos. Amén. Quiero compartir con ustedes en 2 de Pedro 1, a partir del versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro, ¿no?, como dice ahí, nos está hablando a nosotros, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Hasta aquí nomás. Y me encanta esta alabanza, pero se escucha muy fuerte. Y antes que nada quería decir el significado de la palabra piedad. Dice que piedad es una virtud que es inspirada por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por amor al prójimo, actos de amor y compasión. Ese es el significado de piedad. Y a mí me llamó la atención que dice en el versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como les decía hace un ratito, ¿no?, el apóstol Pedro nos habla a nosotros, los que hemos alcanzado una fe tan preciosa, ¿no? Dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Y miren lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí? Y como les decía recién, ¿qué es piedad? Virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Dice que por la fe esta que nosotros hemos adquirido, nosotros hemos recibido todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad. Dios nos ha dado, cuando recibimos la fe, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. La vida son las cosas diarias, ¿sí? El Señor nos dio todo el conocimiento de las cosas diarias. Y no solamente esto, sino que nos ha dado piedad, que es una devoción, como decíamos recién, en cuanto a Dios, que tiene que ver con las cosas santas, que nosotros anhelamos las cosas santas, ¿sí? Las deseamos. Y en cuanto al prójimo, que nos hace tener actos de amor y compasión, que nosotros actuamos por misericordia en cuanto al prójimo, aquel que no tiene a Dios, ¿sí? Eso es la piedad, cuando nosotros hacemos cosas a favor de aquel que no tiene a Dios, con misericordia, con compasión, ¿sí? Puede ser darle un abrigo, puede ser darles de comer, puede ser darles ropa, no sé, eh, llevar a una persona enferma al hospital, ¿sí? Dice eh, el versículo 4, habiendo huido, la última parte, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren cómo dice que a pesar de que nosotros hemos recibido una fe igualmente preciosa que la que recibieron los apóstoles, nosotros no recibimos una fe inferior a ellos, sino que hemos recibido la misma fe. El Señor nos dio el conocimiento de la vida y de la piedad, ¿sí? Pero no solamente esto, sino que dice que nosotros huimos, ¿sí?, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todos tenemos concupiscencia, no solamente el que no es cristiano, sino que nosotros también tenemos concupiscencia. Es ese deseo desordenado, ¿no? Hace poquito el pastor, creo que fue, que en una prédica dijo, ¿cuál es un deseo desordenado? Que a veces un deseo desordenado es que cuando yo me despierto a la mañana, lo primero que hago es agarrar el celular y no sé, entrar al Facebook, jugar un juego, o yo me levanto a la mañana y lo primero que hago es levantarme e ir a mi lugar de trabajo y ponerme a trabajar, en vez de tomarme mi tiempo para dedicárselo al Señor. O quizás lo primero que hago cuando me despierto es, o cuando me acuesto, lo último que hago es pensar si mi hijo estará bien, porque tengo un hijo con problemas y ¿se entiende? Esos son deseos desordenados, eso es la concupiscencia. Y nosotros, como dice acá, a pesar de haber recibido esta fe, tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo, porque como les decía en un comienzo, a causa de que la maldad aumenta, el amor de muchos se enfría. Y cuando se enfría el amor en nosotros, nos falta piedad, que es esa virtud que nos inspira por el amor a Dios a tener una devoción por las cosas santas. Y ya no tenemos esa devoción por las cosas santas. Y con respecto al hermano, al prójimo, perdón, no tenemos esta piedad, que son estos actos de amor, ¿sí? Entonces ahí hay algo que nosotros tenemos que analizar. ¿Estoy teniendo actos piadosos? ¿Sí? ¿O no huí de mi concupiscencia como tendría que haber huido? ¿Sí? Para no entrar en la corriente del mundo, ¿sí? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, por esto, dice, añadid a vuestra fe. Lo primero que recibisteis, y lo que tenemos todos, es fe. Tenemos una fe preciosa, pero a la fe no tenemos que dejarla solamente en eso. Luego de huir de la concupiscencia todos los días, a cada instante, tenemos que añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Es una capacidad de producir algo positivo,
¿sí? Yo tengo una virtud, por ejemplo, soy buena en matemáticas, ¿sí? Eso es una virtud. O tengo una virtud, sé, no sé, sé barrer bien, ¿sí? Sé cantar bien. Y la palabra de Dios dice, añadile a tu fe virtud. Si sos buena en algo, entonces trabajá en eso. Dice, y una vez que tengas, que vos encuentres cuál es tu virtud, añadile conocimiento. No te quedes solamente con que, ay, tengo linda voz, puedo cantar lindo. Sino, capacitate en aquello que tenés una virtud. Que tu servicio sea con perfección, con conocimiento. Luego de que le añadas conocimiento, añadile dominio propio. ¿Y por qué dominio propio? Yo me preguntaba, ¿por qué? Porque muchas veces cuando encontramos la virtud que nosotros tenemos, que soy buena en algo, que yo tengo una virtud para hablar con los adolescentes, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo un enganche con los adolescentes. Entonces, como tengo esto, encima estoy capacitada porque tomé un estudio de adicciones o de problemática juvenil, pónganle, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo conocimiento, entonces yo puedo hablarles. Pero el Señor dice acá, añadile dominio propio. El dominio propio no es dado, no es control humano, como siempre decimos, sino que es dado por el Espíritu. Sí, como dice, ahora se me fue el versículo donde dice poder, amor y dominio propio, no lo recuerdo, se me fue, no lo anoté, pero habla justamente de esto. El dominio propio solamente lo da el Espíritu Santo, y esto va a hacer que no se te suba el humo a la cabeza, y que a pesar de que vos tengas una virtud, de que tengas un conocimiento, vos puedas dominar esto por el Espíritu, que el Espíritu sea el que te guíe, porque si no, no va a ser va a ser simplemente una prédica. Si ustedes recuerdan, mi devocional de la semana pasada hablaba de la prédica y la palabra profética, y nosotros tenemos que tener palabra profética, no nos tiene que faltar la revelación. Y si nosotros no tenemos dominio propio, no tendremos revelación, tendremos solamente conocimiento. Al dominio propio añadile paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque muchas veces nosotros, al tener una virtud, al tener un conocimiento, al tener dominio propio, porque el Espíritu está en nosotros, tenemos esta revelación, muchas veces cuando tenemos que trabajar en la piedad, que es el servicio al prójimo, es la misericordia hacia el prójimo, nos hierve la sangre cuando vemos algunas cosas y no vemos cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos falta la paciencia, ¿sí? Entonces, el Señor dice, tenés que tener no solamente dominio propio, fe, virtud, conocimiento, sino que también paciencia. A la paciencia, piedad. Piedad, que como les decía recién, que es son los actos estos de amor hacia el prójimo y hacia Dios, ¿sí? A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal es de poder, cuando nosotros presentamos este servicio al prójimo, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le servimos a Dios, tenemos que amar a estas personas por las cuales tenemos misericordia, y tengamos en cuenta esto, tenemos misericordia no del Hijo de Dios, porque misericordia se tiene de aquellos que están en miseria. El Hijo de Dios no está en miseria. El Hijo de Dios vive por gracia, pero no debe vivir por misericordia, porque no es miserable. Sin embargo, aquel que no tiene al Señor, o que todavía no ha adoptado esto por los que nosotros tenemos piedad, sí vive en miseria, y nosotros tenemos que tener misericordia de ellos. Entonces hay que comenzar a amarlos como si fueran parte de la familia, porque el Señor los está añadiendo a la familia. Y al afecto fraternal, amor. Sabemos, ¿no? Dice que habla de todos los dones espirituales en 1 Corintios, si empezamos a leer desde el comienzo, habla de todos los dones espirituales, y en un momento dice, pero el mayor de todos es el amor, ¿sí?
El amor es lo último quizás, lo más difícil. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No os dejarán estar ociosos. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros, como les decía, tenemos fe, si nos faltan estas cosas, si nos falta el trabajo de la piedad, ¿para qué tenemos fe? Para salvarnos solamente nosotros, pero estaríamos simplemente todo el día encerrados buscando al Señor, leyendo la palabra, y nos llenaríamos, ¿para qué? No tendríamos amor, porque como dice, en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo podemos mirar alrededor y no sentir dolor por los que están a nuestro alrededor? Hermanos, usted predica la palabra del Señor, usted está transmitiendo la salvación a otras personas. Si no lo hace, tenemos que estar pensando en esto. Tenemos fe, pero le añadimos a nuestra fe virtud. Tenemos virtud, definitivamente hay mucha virtud dentro del pueblo de Dios, de los que yo conozco. Seguramente de los que no conozco alguna virtud tienen. Le añadió conocimiento. Si le añadió conocimiento, ¿para qué le añadió conocimiento? Tiene dominio propio, tiene paciencia, tiene piedad, afecto fraternal, amor. ¿O en cuál de todos estos puntos se detuvo su crecimiento? Porque si se detuvo, entonces usted está ocioso. Entonces yo estoy ociosa. Si no pudimos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, nuestra fe está guardada en un vaso simplemente. Y es como esa luz puesta debajo del almud, debajo de la mesa. Una luz escondida. ¿Para qué sirve? Si la sal se deshiciere, ¿no? Si no le ponemos sal a la comida, ¿para qué la tenemos? ¿La tenemos simplemente para qué? ¿Para que esté en un frasquito? No, la sal está para traer sabor. Entonces que podamos empezar a trabajar en esto, en la piedad, que tengamos actos de amor y compasión hacia el prójimo y actos de devoción por las cosas santas, que no se enfríe nuestro amor a causa del mundo, que podamos huir de la concupiscencia, que podamos huir de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia, que nuestros deseos estén ordenados en la presencia del Señor, que podamos buscarlo a Él primero y darle al mundo misericordia. Podamos tener gracia y misericordia, como dice acá, gracia y paz sean multiplicadas. ¿A quiénes? A nosotros, a los que compartimos esta fe, y trabajemos por la piedad y la misericordia de aquellos que no son alcanzados todavía, para que puedan ser añadidos a nuestra fraternidad. Hermanos, analicemos nuestra vida, en qué parte nos hemos detenido, y crezcamos en piedad, crezcamos en misericordia, crezcamos en amor, que el amor no se enfríe en nosotros, hermanos. Dios los bendiga y espero que haya sido de bendición esta palabra. Un abrazo.